Entonces, en la clase de hoy vamos a seguir con funciones, pero la idea es que vamos a trabajar con las funciones cuadráticas. Pero para eso vamos a hacer un mini resumen de lo que hablamos ayer en la clase de función lineal. Para eso vamos a hablar sobre las funciones lineales. La función lineal, por definición, es de la forma ax más b, y tenía un dominio y un recorrido. El dominio son todos los números posibles, son todos los reales, y el recorrido son todos los reales. También hablamos de la, que era la pendiente, y los decía en definitivas cuentas cuál era la inclinación de esta línea recta pendiente. Y el valor de b solamente desplazaba hacia arriba o hacia abajo esta línea. Entonces, lo que habíamos hablado era que si teníamos el eje x, y de las funciones y dibujábamos una línea, primero, esta línea dependía de la pendiente de la. Si el A era positivo, se va a mover hacia arriba, va a crecer, mientras que si el A es negativo, va a decrecer. Y el valor 0 la mantenía horizontalmente. Por otra parte, el valor de B, lo que va a hacer es que esta línea se desplace hacia arriba o hacia abajo. Originalmente va a estar en el 0. ¿Cuánto se va a mover hacia arriba? Va a ser el valor de B. Si el B vale 5, va a quedar en el 5. Si vale 3, va a quedar en el punto 3. Eso quiere decir que si el b vale 4, lo que va a originar es que esta función toque en ese punto, o si vale menos 3, se vaya hacia abajo. Eso me lo da el valor de b, el independiente, que se conoce de repente. ¿Ya? Y la línea puede tocar en dos puntos o en uno, dependiendo de los ejes. Puede tocar al eje X o puede tocar al eje Y. Y uno puede obtener esos valores preguntándose cuándo la función lineal, quiere decir cuándo esto vale 0 para obtener el punto verde, o, disculpen el punto azul, si yo me pregunto si todo esto vale 0, puedo ahí calcular el valor de x y voy a obtener este, o cuando el x vale 0 obtengo el punto b, que sería en este caso lo que habíamos dicho, el menos b. Entonces eso es lo que habíamos hablado en la última clase con la ecuación lineal. Ahora lo que tendríamos que hacer es trabajar. Y hablamos también de la pendiente. ¿Se acuerdan de que, igual lo dije recién, pero hay que notarlo? Que la pendiente va a ser, si es mayor que 0, va a ser creciente la línea. Si es 0, va a ser horizontal. Y si es menor que 0, lo acompaña, va a ser decreciente la función. Hoy día vamos a hablar sobre la función cuadrática. Una función cuadrática, vamos a escribir acá, función cuadrática. Vamos a ver ahí. Una función cuadrática es de la forma que, es de la siguiente forma. Va a ser función, entonces la vamos a denotar con la f, y se describe de la forma ax cuadrado más bx más c. ¿Por qué se llama cuadrática? Porque ahora pasa este término que es el x elevado al cuadrado, de ahí viene cuadrática, y se sigue manteniendo la forma lineal. Aparecen estos términos, donde ya hablamos anteriormente en la clase pasada, que puede ser 0, 1, menos 1, cualquier número. Pero para que sea cuadrática, tiene que aparecer este término. En palabras muy simples, el a no puede ser 0, porque si fuese 0 no aparece el término. Puede ser negativo o positivo, cualquier número distinto de 0. Y ahí obtendríamos la función cuadrática. Ahora, para poder dibujar la función cuadrática, vamos a hacer algunos ejemplos, igual que cuando hicimos la casa lineal. Ejemplo, el 3x cuadrado menos 6 es una función cuadrática, porque tiene el término x cuadrado. Lo que no tiene es el b, porque el b, si lo vemos acá, tiene que ir acompañado de x, y acá no lo hay. Y sí tenemos el valor de c. Entonces, el a vale 3,
y el c vale 6 y el b vale 0 y es una función cuadrática. Nosotros destinamos valores, escogemos valores de x, puede ser menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y calculamos cuánto va a dar como resultado en esta función. Si reemplazamos en menos 2, me va a quedar menos 2 por menos 2, me va a quedar 4, los signos negativos se van, y me va a quedar solamente 4 por 3, que me va a dar 12, y el menos 6 me va a dar 6. Entonces el total va a ser 6. Lo voy a escribir acá abajo qué es lo que hicimos. A donde había un x lo vamos a reemplazar por menos 2, y vamos a desarrollar. Este primer término me va a dar 4, y el 4 multiplica el 3. Eso va a dar 12 y el 12 se le restan 6. Para el caso del menos 1, habría que cambiar este número y dejarlo como menos 1. Me daría menos 1 por menos 1, 1. Y 3 por 1 es 3. Y menos 6 me daría menos 3. Para el caso del 0 me daría menos 6, porque todo esto es 0. Y solamente sobreviviría el menos 6. Para el caso del 1, obtendríamos 3 menos 6, de nuevo menos 3. Y para el caso del 2, de nuevo tendríamos 3 por 4, 12 menos 6, 6. Ahora que hicimos la tabla con los resultados, lo que habría que hacer es dibujarlo. Dibujar esa ecuación. Para eso, dibujamos los ejes X y empezamos a reemplazar valores. Los valores que le dimos fue el 1, el 2, el 0, el menos 1 y el menos 2. Y los valores que obtuvimos fue para el menos 2, obtuvimos el caso del 6, 1, 2, 3, 4, 6, por acá. Para el caso del menos 1, obtuvimos el valor menos 3, entonces menos 1, menos 2, menos 3. Para el caso del 0 tendríamos el menos 6, menos 4, menos 5, menos 6, por acá. Para el caso del 1 el menos 3 y después el 6. Si nos damos cuenta, esta función, si nosotros la queremos juntar los puntos, no vamos a tener una línea. Vamos a tener una forma de una curva. Puede ser más o menos parecido así, puede variar. Puede ser más delgada, como en este caso, o más grande. O puede ser más angosta. Depende del valor que acompaña al x cuadrado. Ese término que acompaña al x cuadrado, que en la ecuación lo tenemos como el valor de a, es lo que nos va a determinar muchas cosas de la función cuadrática. Primero, lo que nos va a determinar en la función cuadrática es la orientación de la parábola. Esta figura, por si acaso, se llama parábola y es la forma que tienen en general las funciones cuadráticas. Estas funciones pueden ser de esa forma, que van creciendo hacia lo positivo, van aumentando, los arcos se proyectan hacia arriba o se proyectan hacia abajo. Y puedo tener sin fin de funciones parabólicas. ¿Qué significa? Que se puede ser así, aquí, acá, o en cualquier posición. Cada una de estas va a representar una ecuación, una función. O también puede ser más larga o más delgada. Eso va a depender de lo siguiente, del valor de la a. ¿Qué significa? Que cuando tenemos el valor de la función cuadrática, es descrita de la forma ax cuadrado más bx más c, el valor de la a, si es positivo, va a hacer que esta función parabólica se proyecte hacia arriba. ¿Qué significa que se proyecte hacia arriba? Que los arcos, las direcciones de estas líneas van en dirección del i positivo. Todo eso si es que el a es positivo. Si el a es positivo mayor que 0, porque para que sea positivo tiene que ser mayor que 0, los arcos de la parábola van hacia arriba. Al contrario, si el a es negativo, menor que 0,
la parábola va hacia abajo. También va a depender del valor que tenga el A. ¿Qué es lo que va a pasar? Para eso vamos a usar una aplicación que va a ser GeoGebra. Esta es gratis, también hay una página, la pueden ocupar, en la cual vamos a poner un valor de A, un valor de B y un valor de C. Acá lo que estoy haciendo es agregar como switch, valores que pueden hacer que esto cambie. Y ahora voy a escribir acá en la parte superior izquierda, lo que voy a hacer es escribir la función de la parábola. Para eso vamos a usar la variable a y la vamos a multiplicar por x al cuadrado. ¿Ven que ahí se formó la figura? Entonces, vamos a usar la mano. Si se observa acá, es lo que hablamos. El valor de la A, si es positivo, fíjense que yo lo estoy moviendo con esta barra que agregué. Si le doy el valor 4, ahí vamos a hacer que sea más o menos 3,5, 3,9. Fíjense que en la ecuación que dice función, en la parte izquierda, derecha, en la parte superior izquierda, sale un punto en verde y ahí me está la función. Me dice, mira, la función que tú escribiste es ax cuadrado, donde la A vale 3,9. Como es positivo, va hacia arriba. Si yo le doy negativo, la parábola ahora va en el sentido contrario, es lo que habíamos hablado. Y el valor de la A, lo que hace es que si es muy grande, hace que la parábola sea muy delgada, y a medida que disminuye el valor, me acerco a cero, esta parábola empieza a crecer. Yo me puedo agrandar acá, y fíjense, si le doy valores muy cercanos, nosotros hicimos el caso del 3, la parábola crece mucho, y si me acerco mucho al 0, se va desplazando, se va ensanchando. Lo mismo pasa para el caso del negativo. A medida que se aleja, se hace más delgada la proyección, y mientras más me acerco, voy a tirarlo para abajo la parábola, esta proyección se hace 0. Entonces aquí yo ya tengo las parábolas posibles con el valor de la A. Entonces el valor de la A, de la función de la parábola, es sumamente importante porque me va a decir la orientación, si va hacia arriba o hacia abajo, y más o menos me va a decir el ancho de la parábola, si va a ser muy pronunciado o no. El otro valor que podríamos describir es agregar, imaginemos, vamos a agregar acá el valor del C. Vamos a sumarle aquí, donde están los números, el más, y vamos a agregarle el C. Entonces ahí tenemos el más C. Entonces, ¿qué significa este más C? El C, como ya sabemos de la ecuación lineal, lo único que va a hacer es desplazar. ¿Qué significa? Vamos a dejar el B 0, el A lo vamos a poner como 2 y el C 0. Cuando el C vale 0, se encuentra justo en el vértice, que lo vamos a poner acá, y al medio, se pone en el 0, 0. Si el C es mayor que 1, donde yo le dé el valor es donde la parábola va a cortar al eje Y. Si vale 1 o si vale 2 y así. O al contrario, si vale menos 1 o menos 2. Entonces la función cuadrática, el valor del C, el de la constante, solamente va a desplazar a la ecuación hacia arriba o hacia abajo. Y aquí falta el otro término de la ecuación, que es el B por X. ¿Se dan cuenta que ahí faltaba el Bx, que no lo habíamos puesto? Que ahora lo vamos a agregar. Ese B, vamos a poner acá en 0 el C. El B lo único que va a hacer es desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda de la parábola. Pero uno va a decir, pero profe, se está moviendo igual hacia abajo o hacia arriba. ¿Por qué? Vamos a hablar sobre el C. El C dijimos que si el C vale 1, mueve esa parábola hacia arriba en el valor del I igual 1. El B
Si yo doy un b negativo, la parábola se va a mover hacia la derecha, pero cada vez que se mueve a la derecha tiene que mantener ese punto 1. El punto que estaba fijo ahí lo tiene que mantener. Entonces está obligada la parábola, además de moverse hacia la derecha, a desplazarse hacia abajo. Está obligada para mantener ese punto. Y al contrario, si hacemos un b negativo. Entonces eso es lo que hacen los valores de a, b, c. En el dibujo, entonces, si nosotros tenemos, ejemplo, la función 3x cuadrado más 6x menos 3, dijimos que el valor del 3 me va a decir que una parábola hacia arriba va a ser más o menos de esta forma. El menos 3, voy a dibujarlo acá, ese menos 3 lo que va a hacer es que la función se desplace menos 1, menos 2, menos 3 hacia abajo. Entonces esta parábola se va a mover hacia acá y va a quedar fija en ese punto. Y el valor del 6x lo que va a originar es que, como es positivo, se va a mover hacia la izquierda 6 espacios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero está obligada a que toque ese punto verde. Entonces, como me moví 6 para acá, tengo que bajar hasta obtener ese punto. Por eso, cuando hacíamos la parábola, obtenía como ese movimiento así, porque quería mantener ese arreglo. Ahora, entonces, esa es la función de la parábola. Los valores de A, B y C están descritos, puede ser cualquier número, menos el A, que no puede ser 0. Y uno puede escribir esta función. Ahora, la función cuadrática está descrita, ya dijimos, de esta forma. Y uno lo que puede hacer es poder encontrar los valores de las raíces. ¿Qué se refiere con raíces? La parábola, hay tres tipos de parábolas, hay que sean positivas o tres negativas. Una es que no toque el eje X, lo voy a poner acá cuál es el eje X, acuérdense de que este es el eje X. Eso quiere decir que esta función no la toca nunca, puede estar acá, 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 hay muchas parábolas. O la toca una vez, en un punto, ahí, o la toca por acá, o la toca por acá, en un punto. O la tercer caso es que toque en dos puntos. Las veces que toca, donde toca al eje X, se llaman raíces. Y se llaman raíces porque es como un árbol que justo está en la tierra y desde ahí para abajo empiezan las raíces. Entonces, desde ese punto hacia abajo son las raíces de la parábola. ¿Para qué sirven las raíces? Nosotros ya conocíamos, ejemplo, la más fácil, que la habíamos visto en clases anteriores, cuando hacíamos los productos notables, era el caso del x cuadrado más 2x más 1. Esto es una parábola, es una función cuadrática. Pero nosotros sabíamos que se podía expresar de la forma x más 1 por x más 1, que había una regla. Nosotros podíamos escribir una función cuadrática de esta forma, donde escribirlo de esa forma obtenemos las raíces. Es preguntarse cuándo esto vale 0 o cuándo esto vale 0. Como son el mismo, es solamente una. Tienen el mismo valor. Eso quiere decir que yo me estoy preguntando cuándo la parábola va a tener el mismo valor. Y en este caso es para el menos 1, porque menos 1 se hace 0. Si el x vale menos 1, esto da 0 o esto da 0. Y es una parábola de esa forma. Si yo tuviera escrito la forma así, 3x y 3 menos 1. Yo puedo escribir el eje, y el eje y. ¿Cuándo se hace 0 esto? En 1. ¿Cuándo se hace 0 esto? En menos 3. Y ahí obtengo los dos puntos. Si uno escribe esto, como ya sabemos, que haría x cuadrado, s con s3, s con s menos 1,
Y esto me daría así. Esta función cuadrática, si yo la grafico, como el x está acompañado por un 1 y es positivo, el 1 no se pone, yo sé que la parábola va a ser de esta forma. Y en los puntos que tiene que pasar son las raíces. Entonces aprendimos algo nuevo. Las funciones cuadráticas pueden escribirse tanto de la forma ax cuadrado más bx más c, o se pueden escribir de la forma x más un número, 1, por un x más un número 2. Donde cuando se haga hacer este término va a ser las raíces de esa parábola, que me sirven los puntos para poder obtener. O si tengo esta ecuación, puedo saber hacia dónde va y qué valores va a tener más o menos. De las dos formas es posible. Una es más sencilla que otra. ¿Qué significa? Que yo desde acá, yo puedo obtener esta, porque simplemente es multiplicar. Por ejemplo, si yo tuviera la x menos 2 y la x más 1, si las multiplico, obtendría x cuadrado más x menos 2x menos 2, junto a los valores que ya sabemos, y obtengo esta función cuadrática. Pero al revés es más complicado. Al ver esto es más complicado obtener estos valores. Y eso es lo que vamos a ejercitar ahora. ¿Cómo obtener esos valores? El ax cuadrado más bx más c igual 0, porque todo esto es igual 0. Yo quiero despejar el x. A ver, este solo, voy a escribirlo con color. ¿Cuánto vale el x solo? Entonces yo me pregunto, más o menos esto los puedo juntar. Nosotros sabíamos que yo podía juntar el x más a y dejar todo eso al cuadrado. Pero la solución de eso iba a ser x cuadrado, que ya lo vimos en los productos notables, más 2 veces xa por a cuadrado. Entonces fíjense, el x cuadrado ya lo tenemos, pero está acompañado por una, me molesta ese a. Después tenemos el que acompaña al x, que sería todo eso. Y nos faltaría el a cuadrado, que podría ser el c. Entonces lo primero que me molesta es este a. Entonces el primer paso que vamos a hacer es dividir todo por a. Si divido todo por a acá, obtendría x cuadrado más b partido en a partido en x más c partido en a igual 0. Ahora, si se dan cuenta, cuando queríamos obtener este segundo término, todo lo que acompaña al x era eso, y lo podíamos obtener. ¿Qué significa? Que nosotros podríamos decir x cuadrado más b partido en x, b partido en a, disculpen, por x, y si le sumo ese término al cuadrado, que sería acá el, porque me falta un 2, porque acá hay un 2, entonces hay que poner el 2 abajo. Si yo termino todo ese término al cuadrado, yo puedo juntar todos eso en un solo producto notable, que era el término que me faltaba. Pero si yo lo agrego, tengo que hacer aparecer su opuesto, que también hablábamos de los ceros convenientes. Y dejo el término que me faltaba, el c partido de a. Fíjense que todo esto es un producto notable. Me habían hecho la tarea de los productos notables, entonces se pueden dar cuenta de ese producto notable. Y lo que vamos a obtener es de la forma x más b partido en 2a. Si yo desarrollo, me quedaría un x cuadrado, me quedaría un b partido en 2a al cuadrado, y la multiplicación de este por 2. Y me queda ese término. Entonces, desarrollamos lo dejamos más ordenado. Ahora solo, fíjense que el x está solo ahí, hay un solo x, antes habían dos, ahora hay un x cuadrado, ahora solamente aparece un x. Y esto, vamos a desarrollar el cuadrado, porque está en el cuadrado, y queda ahí.
como queremos dejar al x solo, entonces todo este término lo vamos a dejar solo. Y todo lo demás lo vamos a pasar para el otro lado. Me va a quedar un b cuadrado partido en 4a menos c partido en a. Yo los podría juntar, que tuvieran la misma base. Pero para que tengan la misma base, esto están restando, a este término le falta el 4a. De nuevo, ¿dónde sale? Acá hay un 4a cuadrado. Entonces, si yo quiero que este tenga un 4, arriba tiene que tener un 4. Y si quiero que aparezca un cuadrado, arriba tiene que haber una. Los puedo juntar y me quedaría 4ac por el orden de las letras. Y abajo a cuadrado por 4. Como acá hay una raíz, un cuadrado, yo puedo agregar la raíz. Pero al agregar la raíz, yo no sé lo que si estaba dentro era positivo o era negativo. Yo no lo sé con certeza. Por eso se pone ese signo negativo. O porque aquí estoy aplicando la raíz a esto y yo no sé si lo que estaba dentro es negativo o positivo. Por eso. Entonces me queda el b partido en 2a. Y si yo despejo el x, obtengo la ecuación. El x me va a quedar menos b más menos, pongo el b cuadrado menos 4ac. Ese 4a lo saco para afuera y me queda el 2a y el otro también tenía un 2a. A esta ecuación, que se la enseñan a muchos colegios y si no, no se preocupen, esta es la función de las raíces para poder obtener las raíces. ¿Qué significa? Vamos a hacer un ejemplo. Imaginemos que tenemos el caso del 3x cuadrado más 5x menos 3. Y queremos obtener los valores de la raíz. ¿Qué significa? Esto es escribirlo de la forma x más menos algo por x más menos algo. Entonces la ecuación me dice que reemplace. ¿Cuánto vale el b? Me escribo menos b. El b, recuerden que era este término. Entonces me queda menos 5 más menos raíz de 25 menos 4 por a por c. El a y el c es este es el a y este es el c. El c es negativo, fíjense que tiene un menos, entonces esto me queda positivo. Me queda 3 por 3, 9, y 9 por 4, 36. Dividido en 2a, que el 2 por 3 me da 6. 25 más 36 me da 61. Entonces la solución es 5 más menos raíz de 61, partido en 6. Entonces voy a obtener un resultado con el más, que va a ser menos 5 más 61 partido en 6, y el otro resultado va a ser con el menos. Imaginemos que no hubiera sido 61, sino que hubiera sido, no sé, un número más simple, que podemos sacar la raíz y tenga como resultado un ejemplo, 3. Entonces las soluciones, o pueden usar la calculadora, sería menos 5 más 3 me daría menos 2 sextos, y la otra solución sería menos 8 sextos. Entonces yo esta ecuación la puedo escribir como x más 2 sextos, porque con esto se hace 0, o 8 sextos. Y ahí encuentro. Si yo multiplicara, esto es un ejemplo, porque cambiamos los números, pero si lo hubiéramos multiplicado entre sí, hubiéramos tenido el mismo. Entonces, para eso sirve la función de la parábola. Entonces, en resumen, cuando tenemos una función cuadrática, se puede escribir de la forma ax más bx más c. Cuando la graficamos, tiene forma de parábola, puede ser positiva o negativa. Ya aprendimos que depende del valor de la A, y el valor del B y el C solamente la desplaza. Pero también se puede escribir de la forma x más menos un número o un x más menos otro número. Para obtener esos números, que son las raíces, cuando el término se hace 0, se ocupa la ecuación de las raíces
que es determinarlas de esta forma. Entonces, vimos la función cuadrática, vimos la ecuación lineal, cómo dibujarlas, cómo obtener los valores y cómo interceptarlas. Ya con esto terminamos así la parte de funciones básicas, después vamos a seguir un poco más adelante, pero la próxima semana partiríamos con lo que es figuras geométricas. La primera clase vamos a hacer la introducción a figuras geométricas, al área, al volumen y eso, y después para la segunda clase vamos a tirar la segunda tarea, ¿ya? Recuerden que esto ya ha sido grabado para que cualquier cosa vuelvan a ver el video, para que tengan la duda, y cualquier consulta me pueden escribir, recuerden, por el correo. Entonces ya tuvimos las 3 clases, la anterior era ecuaciones, que hacía la introducción a funciones, y vimos las lineales y las cuadráticas. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Todo ok? Cualquier cosa me escriben por correo. ¿Sí? ¿Sí? Recuerden que las notas ya están, las del primer certamen, las de las tareas van a estar subidas la próxima semana, para que las vean si no las han visto todavía, y está la pauta, ¿ya? Entonces lo estamos viendo la próxima semana. Cuídense y lo estamos viendo. Chao, chao. Chao, profe.